Antes de empezar, lo que les quiero hablar el día de hoy, que vamos a hablar del día de expiación, el día del perdón. Antes de explicarles esto, esta mañana cuando oraba, me mostraba Dios algunas cosas bonitas, importantes, con relación a ustedes, con relación a toda la iglesia junta. Me mostraba Dios que como somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Alguno diría, pero pastor, yo no quiero ser dedo. No es que eres un dedo, ni es que eres un pie. No, somos un cuerpo. Somos miembros que formamos el cuerpo, la congregación que el Señor llama iglesia. Y esta mañana me mostraba el Señor algo y me decía, mira, Dave, el asunto del domingo no es ni siquiera que nos reunamos y que se reúnan y que estén congregados. El asunto del día domingo es que el cuerpo se une. Y le digo yo, pero Señor, el cuerpo se une el domingo. Bueno, bien, estamos unidos y venimos y estamos juntos. Y dices, pero ¿sabes por qué? Le digo, a ver, Señor, pues yo quiero saber. Yo más o menos entiendo, pero ¿por qué? Le dice, porque cuando el cuerpo está junto, la cabeza bien. La Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo, todos juntitos formamos el cuerpo juntos, pero cuando estamos juntos, Él viene. Y le digo, pero Señor, muy bonito que tú vienes. Algunos te perciben, otros no se dan cuenta que tú has venido, que tú vienes a la cabeza. Dice, sí, pero yo vengo a coronar. Él corona, cuando la cabeza es puesta, Él nos corona. ¿Qué significa que nos corona? Es que Él, para el que viene con fe, Él, el que viene buscando a Dios, el que viene sabiendo de que la iglesia es un acto de encontrarse con Dios, a esas personas Dios los corona. La Biblia dice que Él recompensa la fe. Él es recompensador, remunerador de los que le buscan con fe. ¿Saben por qué? Porque los que le buscan con fe ya saben que Dios existe. Entonces no andan buscando con fe a ver si de chiripa, ahí vengo a ver si de chiripa Dios me pega un manotazo, porque ayer me porté mal, a ver si me pega un manotazo. No, aquí no hay chiripadas. ¿Lo dije bien eso? Gracias. Bueno, quería solo compartirles eso, porque yo oro constantemente por todos ustedes, hasta por nombre. Me da mucho gusto verlos. En sus programas pueden abrirlos y van a encontrar algunos de los versos y todos los detalles que tengo para enseñarles el día de hoy. En la festividad del día de la expiación, el día del perdón, que también los judíos lo conocen como el Yom Kippur, es la más importante de todas las convocatorias, de todas las celebraciones que los judíos tienen. Por supuesto, no va a ser solo importante para ellos, va a ser muy importante para nosotros y vamos a descubrir por qué. Pero el día de hoy, al ver esto, lo que vamos a ver es cómo primero empieza el día de la expiación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué tenía que haber un día del perdón? ¿No es que Dios nos quiere perdonar todos los días? ¿Cómo es que se aplica el día del perdón? ¿Y por qué tenían que hacerlo con aquellas personas? Y vamos a leer en Éxodo capítulo 32, en el verso 30. Y nos dice lo siguiente. Dice, y sucedió que al día siguiente le dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Pero yo, Moisés, voy a subir ahora a donde Dios, a Jehová, en el monte Sinaí. Él tenía que subir a donde Dios ya se había revelado con él y hablaba con él. Y dice, quizá le aplacaré. ¿Qué significa eso? Quizá pueda calmarlo. Gracias por la traducción. Quizá pueda calmarlo a Dios con relación del pecado de ustedes. Verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro,
ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme. Esa palabra significa quítame, arráncame. ¿De dónde? De tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Qué corazón de pastor Moisés. ¿Por qué motivo tiene que venir a hablarle de esa manera a Dios? Cuando los desobedientes, los que se hicieron los ídolos, los rebeldes, sencillamente las personas deciden hacer lo que ellas quieran. ¿Y por qué motivo tiene que este hombre presentarse ante Dios? ¿No les parece un corazón sosotote de hombre que le habla de esa manera a Dios por gentes que no querían nada de Dios? Bueno, parece que el pecado del pueblo fue muy grande y fue tan enorme que quiero ponerlo esto en una perspectiva correcta. Dios se había revelado a ellos primero, ¿de acuerdo? Luego de revelarse a ellos, Dios les da el líder correcto. Luego de darles el líder, los saca de la esclavitud de Egipto. Al sacarlos de la esclavitud de Egipto, les perdona allá cualquier cosa que habían hecho, les muestra con la oveja, los protege de la muerte, los hace pasar por el mar rojo, cosas increíbles, extraordinarias que no entendemos bien, pero pasan en medio del mar cuando Dios sencillamente seca y hace un camino en las aguas a ambos lados. Pasan al otro lado del desierto, tienen hambre, Dios les hace caer pan del cielo, comen, Dios los alimenta, tienen sed, Dios hace que salga agua de la piedra y tantas cosas que Dios les hace. Y en el mismo momento en el que Moisés vuelve la espalda para ir a hablar con Dios, se hace un ídolo de oro. Y el pecado de ellos aún fue mayor, porque no fue que se hicieron este ídolo de oro, pero le dijeron a aquel ídolo de que ese era el ídolo que los había sacado de la esclavitud. Y dijeron: Israel, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Acabamos de leer que Moisés fue muy intenso en su petición ante Dios. Él viene y le dice: Señor, mira, si es necesario para que tú les perdones el pecado de estas personas que es tan enorme, me ofrezco yo. Quítame a mí de tu libro de la vida, yo me ofrezco a favor de ellos con tal de que tú los perdones, con tal de que el Señor se olvide del pecado del pueblo. Y ese día que Moisés habla así con Dios, y ese día que intercede de esa manera con Dios, es exactamente el día en que el pecado del pueblo va a ser perdonado. Ese es el día donde vamos a entender que es el día de la expiación, no porque Él se haya ofrecido a favor del pueblo, sino porque Dios decidió perdonar un pecadote, un pecado totototote, que es el más horrible que puede haber ante Dios, porque Dios había dicho: no te harás dioses ajenos, ni de plata, ni de oro, ni de cosas humanas, ni de las cosas que están arriba, ni de las cosas que están abajo, ni de aves, ni de humanos. Dios ya había prohibido en su primer mandamiento que no debiéramos de tener nosotros ningún otro Dios que no sea el Señor que ya conocemos, nuestro Dios todopoderoso. Y cuando Moisés se presenta de esta manera, ahí va a ser el día del perdón. Ahora, aunque ese era el día del perdón establecido, luego tenía que venir la manera en la que ellos lo tenían que celebrar, y se les iba a dar que establecieran este día como un día perpetuo de celebración. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser el día más importante de las 7 fiestas de ellos? Esta era la número 6, la 6ª fiesta. ¿Cómo no va a ser la más importante el día en el que Dios decide quitarme los pecados? ¿De acuerdo? ¿No es el día más importante en el que Dios decide hacer la paz con una persona cuando Dios dice: no tengo nada contra ti, perdoné tu pecado? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y estas personas no eran ninguna... estas personas tenían algo en ellos que les impedía disfrutar de lo que Dios les quería dar. Pues aquel día, la primera vez que van a celebrar esta fiesta de ellos, Aarón, que era el hermano
hermano de Moisés, ya Dios le había dicho a Aarón que tenía que ser él también el sumo sacerdote. A Aarón se le permite que llegue al estado de ser sumo sacerdote, y Aarón aprende que tenía que ofrecer primero él. Dios le dice: vas a ofrecer primero un sacrificio por ti mismo, vas a ofrecer sangre por ti mismo, Aarón, y por tu casa, para que primero tú, antes de que puedas oficiar como sacerdote a favor del pueblo, primero tú tienes que estar limpio. Porque si el sacerdote no estaba limpio, el sacerdote no podía interceder o no podía estar en medio de entre Dios y el pueblo. Y siendo el sumo sacerdote, Dios le va a dar una orden de que hiciera esto. Posteriormente, después de ofrecer por él, entonces él también tenía que ofrecer ahora sí otro sacrificio que se le iba a llamar el cordero de la expiación, o era la sangre de un animal que se iba a ofrecer para expiar, y expiar es hacer a alguien sin pecado, que a alguien se le perdona el pecado. Cuando esto va a suceder en aquel tiempo, las instrucciones fueron muy directas para él, porque también a Aarón tenía que ofrecer sangre por las otras personas que le iban a ayudar. Aarón era el sumo sacerdote, y habían otros sacerdotes a la par de él que aprenderían cómo ser intercesores entre el pueblo y Dios. Cuando hablo de sacerdotes, de nuevo les menciono, por favor, que estos no son sacerdotes o curas católicos. Ahí no existía el catolicismo. Estos son sacerdotes dados por Dios para que estas personas aprendieran completamente los preceptos, los estatutos, las leyes, las enseñanzas de Dios, y los que iban a oficiar, porque aún no tenían ellos templo. Así es que iba a haber un tabernáculo, iba a haber un lugar donde ellos se iban a reunir. Entonces, él tenía que ofrecer primero por él, y luego tenía que ofrecer sangre por todas las demás cosas que iban a usar para ofrecer ante Dios. ¿De qué hablaba esto? Bueno, de algo que hemos aprendido ya desde hace bastantes semanas, que la sangre aplicada trae limpieza. Cuando se aplica la sangre, viene limpieza. Lo impuro se quita. Dios demanda la aplicación de sangre. Y Él lo hacía a propósito, porque había sangre que nos anunciaba que vendría un día, en el futuro vendría un día, en posteriores a los de ellos, en el que el mismo Dios, la sangre de su Hijo, iba a ser dada de tal manera de que iba a aplicarse de tal manera que todo lo que aquella sangre tocara iba a ser limpio, y en este caso, salvo. Esas eran las maneras de Dios de revelarnos todas estas cosas desde tiempos atrás. Era el anuncio. Ahora, cuando empezamos a leer lo que sucedió, vean Levítico capítulo 16, y empecemos a leer. Dice: y hará entonces traer a Aarón el becerro de la expiación, el animal que le iba a ayudar para el perdón de pecados, que es suyo, y hará la reconciliación. ¿Por quién? Por él y por su casa primero. Luego, para que él pueda oficiar, y los demás también, verso 33 dice: y también ahora, después de eso, él hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Cuando habla aquí de expiación, la palabra original en realidad está escrita en plural. La palabra original es hará expiaciones, porque eran expiación por él, por los sacerdotes, por casas, por los tabernáculos, por todo lo que se iba a usar al servicio de Dios. ¿Por qué todo esto es importante? Porque Dios lo manda que se haga siempre, porque Él tiene un propósito en su mente y en su corazón. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender cuál era ese propósito. Primero, no debía el sumo sacerdote oficiar absolutamente nada ante Dios ni a favor del pueblo hasta que él mismo no estuviera limpio. ¿Me escucharon? ¿Qué responsabilidad más enorme poder ser que hasta yo, el pastor, tiene de que vengo a este lugar, desde este púlpito que es de madera, pero que es lugar santo, desde donde yo hablo la palabra de Dios santa, desde donde yo debo de venir, sabiendo que vengo limpio de pecado y que me he ofrecido ante Dios, porque el día de hoy lo que tengo que decirles es
través de vida o de muerte, de tal manera que alguien puede encontrar la salvación y la vida eterna debido a lo que yo diga desde este lugar. ¿No les parece que es un privilegio enorme eso para mí? Y la responsabilidad. Yo no tomo esto ligeramente. Al contrario, llevo una carga pesada en mi corazón constantemente, sabiendo de que no son solo palabras las que yo les doy desde aquí. Hace unos días, alguno de ustedes me dijo: pastores, que últimamente dice cuando usted está hablando, hay como algo brilloso a la par suya. Dice, me da mucho gusto que el Espíritu Santo está ahí con usted. La mera verdad, yo no me doy cuenta, ni me quiero dar cuenta, porque aquí el que debe de hablar a través mío debe de ser el Señor, pero lo tiene que hacer a través de un hombre que está dispuesto a pagar un precio, que es encontrarse con Él, hablar con Él, oír de Él, porque el asunto es que usted viene aquí no a escuchar solo cualquier palabra. Cualquier orador, cualquiera que hable un buen discurso puede hablar lo que le dé la gana, y ustedes están impresionados si hablo palabras elocuentes, lo cual no quiero hacer. Yo lo que quiero es que salgamos todos juntos impresionados que la palabra nos habló, que el Dios nos habló, que el Espíritu Santo estaba aquí y que Él hizo algo en mí tan grande que nunca lo voy a olvidar. Que el domingo que fui a la iglesia, Dios me tocó, Dios me visitó, Dios se reveló. De eso se trata esto. No se trata de venir una vez más a una reunión. Hemos venido a encontrarnos con Dios. Amén. Amén. Yo he venido a encontrarme con Dios, aunque tenga la responsabilidad de compartir esto con ustedes. Entonces, el sacerdote tenía que estar dispuesto a estar en la presencia de Dios, cueste lo que cueste. Y ese día, cuando Moisés baja de la montaña, vea lo que le sucede, vea cómo viene él. No lo podían ver la cara. Algo había sucedido. Éxodo 34 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de los mandamientos en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés, él no lo sabía, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Si usted puede, en la casa, cuando llegue, revise todas estas escrituras. Se van a dar cuenta de la importancia de lo que sucedía allá, porque saben lo que el pueblo hizo, y esto no lo tengo anotado aquí para que todavía no te adelantes, Denise, pero algo sucedió ahí, porque no solo tuvieron miedo del resplandor de Dios en la cara de Moisés, sino que le dijeron: nosotros tenemos miedo de Dios. Dice: tú ve y tú habla con Dios, a nosotros déjanos para acá. Y yo diría: no, si yo sé que Dios está aquí, yo voy a ir donde Él. Yo sé que si Dios está allá arriba, yo voy a subir. Y yo sé que si Dios va a oírme cuando yo adoro y alabo, yo voy a adorar y yo voy a alabar. O no se trata de que queremos encontrarnos con Dios, cueste lo que cueste. Ellos no tenían miedo, no querían el privilegio de tener a Dios enfrente de ellos en la montaña, y no querían. Y ven a Moisés así y no quieren ni siquiera acercarse porque les dio miedo. Ese día fue exactamente el día 10º del 7º mes, no el 7º mes de nosotros, julio que es el 7º, no, el 7º mes del calendario de ellos. Y ese día es cuando se va a establecer el día de la expiación. Pero ese mismo día también es cuando Moisés les va a decir exactamente, cuando él bajó y le dice: bueno, Dios ha perdonado el pecado de ustedes. Y ese mismo día también es cuando cuando les acaba de perdonar el pecado, Dios les va a dar instrucciones. Dios les va a decir cosas que ellos tienen que hacer, y Dios tiene que decirles a ellos: esto es lo que quiero que hagan. Van a hacerme un tabernáculo, van a hacer una tienda portátil, van a ustedes estar viajando por el desierto, pero yo he decidido que ustedes aprendan a darme de sus posiciones, sus riquezas, de lo que ustedes tienen, porque me van a hacer un lugar donde yo he decidido vivir.
Y esto viene a ser muy importante, porque entonces el día que ellos se encuentran con Dios, Dios les pide que ellos hagan algo. Cada persona que se encuentra con Dios debe de estar dispuesta a oír y a entender de que encontrarse con Dios acarrea una responsabilidad. Es un privilegio encontrarse con Dios, pero también hay una responsabilidad. No es de darle a Dios, esto no se trata de dinero, se trata del corazón. Y Dios les va a decir, hay cosas que ustedes tienen que hacer, porque tienen que empezar a construir una relación conmigo. ¿Por qué motivo? Porque ahora Dios ha decidido que iba a vivir en medio de ellos. ¿Por qué es esto importante? Porque después de que Dios decide de que Él iba a estar en el tabernáculo y iba a vivir, a caminar con ellos, estar con ellos, no solo después nos va a mostrar lo que eso significaba, sino que ahora usted y yo disfrutamos del anuncio temprano de lo que vendría después. ¿Sabe cuál es el tabernáculo de Dios en estos días? ¿Sabe quiénes son llamados el templo de Dios? ¿Sabe quiénes son los que son recipientes de la presencia de Dios dentro de ellos? Usted y yo. Somos el templo del Dios vivo. Yo soy el templo del Dios vivo. ¿No les parece pesado eso? No, mira, sí. Y lo ha hecho, a pesar de lo que yo soy, a pesar de la imperfección, a pesar de la falta de fidelidad o de compromiso, a pesar de las mentirillas blancas, a pesar de lo que sea. Aún así Dios nos estaba anunciando desde aquel tiempo que Él había decidido hacer eso. Él quería no solo que ellos construyeran un tabernáculo, pero tenían que entender que al invertir de sus cosas para construir aquel lugar, lo que estaban construyendo era una relación con Dios. Y eso es lo que la iglesia es. La iglesia es un lugar donde usted aprende a construir su relación con Dios. Porque en medio de nosotros, cada uno de nosotros, como es parte del mismo cuerpo, tenemos que aprender también como juntos empezar en esta relación donde Él se convierte en la cabeza y donde Él corona cada una de nuestras reuniones con su presencia. ¿No les parece precioso? Eso es lo que la verdadera iglesia es, mis hermanos. Eso es lo que somos verdaderamente. Pero Moisés tenía que hablar con ellos y decirles lo que Dios quería. Y les va a decir, este es el tabernáculo, el lugar que Dios quiere, donde va a ser habitado. Y ustedes van a tener que seguir las instrucciones que Dios les va a dar. ¿Por qué? Porque ante la importancia de que Dios iba a estar en medio de ellos, ellos tenían primero que aprender algo que iba a ser sumamente importante. Antes de que Dios les dé las instrucciones y antes de que Dios les diga, mire, por un poco de tiempo ustedes me van a hacer una tiendita y en la tiendita van a tener un lugar santísimo y ahí mi presencia va a estar, pero antes de que nada de esto ustedes lo construyan, antes de que nada de esto exista, ustedes tienen que aprender a dedicarme tiempo. Porque si no me dedican tiempo, ¿cómo pueden hablar conmigo? Si no me dedican tiempo, ¿cómo me pueden conocer? Si no me dedican tiempo, ¿cómo pueden pasar y haber relación? Ay, tengo tantas ganas de apapachar a mi vieja. ¿Puedo decir? Pero si no saco el tiempo para hacerlo. ¿A poco no? Tengo tantas ganas de hablar con mi hijo. Pero si mi hijo no me dedica tiempo para yo poderlo hacer, ¿qué sucede? Que por más ganas que yo tenga como papá de abrazarlo, no hay tiempo de él para mí, porque todo el día anda trabajando, o todo el día anda, ni siquiera me quiere ver, porque no, ya tiene 27 años y no quiere que el papá lo abrace. No lo culpo. ¿Me están entendiendo lo mismo con Dios? Es parecido. En Éxodo 35, entonces Moisés les dice, y él convoca a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dice, estas son las cosas que Jehová, Dios, ha mandado. Dice, tienen que ser hechas. Verso 2, le dice, primero aprendan, 6 días trabajen, pero el 7º día tiene que ser santo. Es el día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere algún trabajo,
Esto es pesado. No es de que había que matarlo. Lo que quiere dar a entender es que el que no dedica su vida a recibir vida de Dios, vive muerto. Porque vivir para Dios no es ser bueno. Hay gente buena que no va a ir cuando se mueren al lugar correcto. No se trata de ser bueno. Se trata de la relación que debemos de tener con nuestro Padre Celestial. Hay gentes que son buenas, no matan, no roban, no fuman, no mienten, viven bien, dan al pobre, ayudan, pero no son de Cristo, aún. Entonces no es ser bueno, es ser de Él. Y lo primero que Dios les pide a ellos, sigue diciendo en el verso 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ni la lumbre tenían que encender. ¿Sabe lo que eso significa? Ni cocinar debían de hacer, con tal de dedicarse a Él, a Dios. Entonces, primero que Dios les pide es dediquen un día a la semana. Trabajen tanto como quieran. Trabajen como mexicanos las 6 días de la semana. Gloria a Dios. Porque en realidad sí saben que trabajamos fuerte o no. Saben que trabajamos. No le tenemos miedo al jale. ¿A poco que no? Bueno, hay algunas excepciones. No le tenemos miedo. Pero el Señor dice, aprendan a dedicarme el tiempo que yo requiero de ustedes porque hay bendición en eso. Es más, hasta la comida de ese día preparen el día anterior. Así les está diciendo a ellos. Entonces, ese día cuando les dice es un día santo, también les está diciendo este es un día apartado. Santo significa apartado, no significa que el día tenía una coronita aquí como ahí encima, un arito blanco. Dice el día tiene un arito blanco porque eso es la santidad. No, era un día que lo van a apartar para mí. Y las personas tenían que aprender en ese día que Dios iba a ser el centro de ese día, porque el centro de las vidas tenía que ser Dios. Y antes de que ellos hicieran nada de lo que Dios les estaba diciendo, si ellos no santificaban un día para Dios, en vano de nada servía que hicieran nada de lo demás, porque los rituales son solo rituales. Si el corazón no está en el rito, si el corazón no está en el deseo de que venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios, a alabar al Señor, si no hay fe en lo que hacemos, de nada sirve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él les está dejando muy claro a ellos que también debían de ver esto de la manera importante, porque no iba a ser una pérdida de tiempo. No hay pérdida de tiempo cuando tú sirves a Dios, porque ese día que lo dedicaban para Dios era el día donde Él les iba a decir luego, es que este día es cuando tu hijo va a aprender, cuando tu nieto va a adorar, cuando tu nieta me va a adorar. Es en este día cuando ustedes juntos como familia, el papá está dedicado a enseñar y los hijos están dedicados a aprender, y todos juntos van a estar buscando la presencia de Dios. ¿No les parece un plan bello? Pero no lo hemos aprendido así, porque mi papá, a mí personalmente, no me enseñó de Dios. Mi mamá menos, porque ella tenía que andar trabajando todos los días para mantenerlos, era mamá sola. ¿A poco no es la misma historia de casi la mayoría de nosotros? Y aunque hubiéramos crecido en un hogar cristiano, nunca le hemos prestado la atención que estas cosas merecen. Y Dios les estaba diciendo a ellos, ustedes pueden aprender. Cuando sus mismos padres les enseñen, ustedes pueden aprender. Abuelos, todavía no es tarde para que algunos de sus nietos aprendan. Todavía no es tarde. No es tarde, nunca es tarde cuando uno dedica tiempo a Dios para que otras personas aprendan con nuestro propio ejemplo, especialmente en la familia. Nunca es tarde. Nunca. No pares. No pares de decir. Nunca es tarde. Verso 4. Y habló Moisés entonces a toda la congregación para decirle lo que Dios había dicho. Esto es lo que Jehová manda. Verso 5 dice, tomen de entre ustedes, ¿qué? Ofrenda para Jehová. Todo, y vea la palabra que usa, generoso de corazón, le traerá a Jehová
oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, ¿cómo? Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. O sea, les está pidiendo todo lo que tenía valor. ¡Qué atrevimiento de Dios! ¿Por qué se le ocurre quitarme de todo lo que tiene valor? ¿Quiere que me quede sin nada de valor? ¿Y a poco que no? ¡Qué atrevimiento! Yo creo que ese pastor Moisés estaba medio mentiroso y se quería aprovechar de ellos. El problema es que de nada servía tener esos valores y tener todos esos tesoros, de nada servía, porque vivían en el desierto. Aquellas cosas de valor eran necesarias para Dios, porque de ello el tabernáculo lo iban a hacer, iban a construir aquella cosa donde ellos iban a reunir y era una tienda de reunión, y entonces le iba a recordar a la congregación que al dar ellos mismos estaban participando, no solo de la construcción de aquello, pero todo aquello tenía valor, porque ellos habían invertido ahora de lo de ellos mismos. Era una inversión de sus propias posesiones en las cosas de Dios. Y esto es importantísimo, porque entonces ellos empezaban a sentir que aquello es mío. Soy parte, participo en esto. Y cuando uno participa, ¿saben? Gracias, la mayoría lo estoy viendo a todos ustedes, qué lindo es verlos, pero más y más me alegra mi corazón cada vez que ustedes se dan cuenta que ustedes son los que han ido construyendo esta iglesita. El pastor casi nada hace, él solo estudia y ora. Ustedes son los que se siguen jalando las greñas y se siguen trayendo todos los domingos. Ustedes son los que le ponen fuerza a lo que aquí se hace. Ustedes son la bendición de Dios cuando ustedes empiezan de su propio generoso corazón a levantar lo que aquí está sucediendo. Qué belleza cuando lo empezamos a ver de esa manera. Ellos tenían que verlo de esa manera, porque ¿de dónde habían obtenido aquellos tesoros? Si habían sido esclavos, si habían salido de esclavitud, ¿de dónde habían obtenido tanto tesoro y tanta cosa que valía? Dios se los había dado. Cuando ellos salieron de Egipto, todos los egipcios les rogaban y les decían: llévate mi oro, llévate mis alhajas, pero vete, sácate. Así les decían a todos los israelitas, porque estaban temerosos de ellos por todas las cosas que habían sucedido allá. Dios les había dado lo que Dios les pedía. ¿A poco que no es así? ¿No será más bien de que Dios nos pide a veces porque Él lo que quiere es probar si estamos dispuestos a tener más? ¿Cómo? Pues si quitándome yo de lo algo que tengo, ¿acaso voy a tener más? Bueno, Dios se los pidió, algo va a suceder ahí. Verso 10, y sigue diciendo: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces vea, antes era todo generoso de corazón y ahora dice todo sabio. Dos cosas importantísimas. Él busca generosos de corazón para que construyan y busca sabios de corazón para que hagan tal y como Él dice. No es solo construir, es hacerlo como Dios diga. Y ellos, verso 11, dice, tenían que hacer el tabernáculo, la tienda, la cubierta, los corchetes, las tablas, las barras, las columnas, las basas, el arca, las varas, el propiciatorio, el velo, la mesa, las varas, sus utensilios, el pan de la proposición, el candelabro, los utensilios, las lámparas, el aceite, el altar, los vasos, el aceite de unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas, sus utensilios, la fuente con sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina de la puerta, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio, sus puertas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio.
El plan era completo, era un plan precioso, era un plan hermoso. Dios les estaba pidiendo, denme tantas cosas, porque son muchas las cosas que van a ver y disfrutar. Y cada persona tendrá un lugar de función, y en el lugar de función Dios no solo los iba a usar, pero los usaba para bendecir a otros. Era un plan de Dios, es usando personas para bendecir personas y Dios en medio. Eso es la iglesia. ¡Qué belleza! Todo eso Dios tenía en su corazón y nos muestra aquí quién es sabio de corazón. Antes vimos generoso de corazón. Ahora, ¿quién es sabio de corazón? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Todo aquel que hace lo que Jehová manda. ¿Quién es sabio de corazón? ¿Quién sería? ¿Quién quiere ser sabio de corazón? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pedido, quiero sabiduría, quiero ser sabio de corazón? Ahí está la respuesta. Haz tal y como Dios dice. Y saben, un tiempo después, cuando el tabernáculo va a estar listo, cuando ya todo esto está construido y aquella carpa portátil con todos los utensilios ya estaba hecho, entonces a Aarón iba a aprender algo muy importante. Porque a Aarón se le va a pedir entonces que primero, recuerde que tenía que él hacer por él mismo. Tenía que ofrecer un sacrificio para poder él ministrar. ¿Dónde era que él ahora iba a ministrar las cosas de Dios? En aquel tabernáculo que era portátil, porque iban a pasar 40 años en el desierto adorando a Dios. No había templo, no había iglesia, no había cuartos, no había edificios. Era solo una tienda de campaña enorme, grandísima, que llevaban y la quitaban, y cada vez que llegaban a donde Dios les decía la ponían, y en el centro de donde ellos acampaban la ponían, y entonces Aarón ministraba a Dios desde ese lugar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando están allá y Aarón va a empezar a ofrecer, él ofrece primero por sí mismo, pero luego él va a ofrecer dos cosas que en la escritura las vamos a encontrar, porque Aarón tiene que tomar entonces 2 machos cabríos. Y cuando va a ofrecer a Dios, estos 2 machos cabríos eran muy importantes, porque él tenía que echar suerte sobre los 2 machos cabríos. Habían 2 cabros aquí, o cabras masculinas, o cabros. ¿Cómo le llaman? Bueno, cabrito mejor, con más cuidado, para que nadie me malinterprete. Y estaban los 2, y entonces como que sacaban lo que fuera para echar una suerte, y echaban suerte, y decían, bueno, este es el que se ofrece para Dios, y este es el que no se ofrece para Dios. Así de sencillo era echar suerte sobre aquello. Al echar suerte sobre eso, entonces al que le cayera la escogencia de que era para Dios, iba a ser oficiado para Dios, que iba a ser muerto, y el otro iba a ser soltado. El otro cabro, el otro macho cabrío, se le iba a poner un poco de sangre en la frente, que representaban los pecados del pueblo, y ese iba a ser soltado en el desierto. Van a ver ustedes y les va a encantar lo que sucede. Dice, y hará traer el becerro, verso 6, Levítico 16:6, dice, y hará traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo. Becerro de la expiación que era el suyo. Él hará reconciliación por él. Primero él reconciliarse él, verso 7, pero después de que él fuera limpio y su casa, tomará los 2 machos cabríos, ahí están, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. No les explico eso, sencillamente Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo va a ofrecer, lo va a sacrificar para perdón de pecados. Verso 10, mas el macho cabrío sobre el que cayó la suerte por Azazel, el que van a soltar, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo hacia el lugar donde se lo van a comer las bestias en el desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y lo degollará, le cortará la garganta en expiación al becerro que es suyo.
Entonces, vean hasta dónde llega la sabiduría de Dios, que lo que le está pidiendo Dios que haga en esos momentos va a ser un anuncio temprano de lo que va a suceder el día antes de que crucifiquen a Jesucristo. ¿Cómo? Oh, sí, es importantísimo, porque el día antes de que crucifiquen a Jesucristo van a ver ahí 2 machos cabríos. Esto era un anuncio temprano de lo que sucedería con Jesucristo y con Barrabás. ¿Me están escuchando? ¿Quién era Barrabás? ¿El ladrón qué? El ladrón que soltaron. El ladrón que soltaron. Entonces, los 2 machos cabríos anunciados en el desierto van a ser ahora lo que nos va a mostrar por qué motivo Dios todo lo tenía en su control, y nos va a presentar que el día que Jesucristo va a ser crucificado, Barrabás es soltado. Leamos la aplicación. Mateo 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran ¿a quién? A Barrabás, y que diera muerte a Jesús. Ahí tenemos la representación de los 2 machos cabríos. Uno de los machos cabríos iba a morir, y el otro macho cabrío iba a ser, se le iba a soltar. Y ahí está la representación desde el desierto, allá lo vemos. Y dice que y el gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los 2 quieren que les suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Crucifícalo, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: vea qué importante. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces, como Jesucristo también tenía que ofrecer primero por él mismo, porque Jesucristo iba a ser el sumo sacerdote nuestro también. En Cristo se cumple todo. Él era el sumo sacerdote, y también él iba a ser el macho cabrío, y también él iba a ser la oveja de la expiación, y también todo se cumple en Jesús. Todo, absolutamente todo lo que nos muestra desde el Antiguo Testamento es cumplido en el Señor. Entonces, por eso el tabernáculo es de tanta importancia. Entonces, Barrabás es soltado, pero Cristo va a ser crucificado. Ahora, lo que Aarón también tenía que hacer allá en el tiempo del tabernáculo, ya les expliqué, en el día de la expiación y en el día del perdón, también era un anuncio importante de la libertad a los cautivos. Aarón, al hacer lo que Dios le dijo allá en el desierto, nos explica algo muy importante de allá, porque el día que Cristo va a venir después de la tentación a Jerusalén, Cristo va a leer en el libro de Isaías algo importante. Es el día que Cristo lee lo que estamos por leer, es el día exactamente de la expiación. Y todo esto marca acontecimientos que suceden en la vida de Jesús y en la vida de Israel. Cuando Cristo fue tentado allá en el desierto, después de la tentación que duró 40 días, Él baja, viene a aquel lugar donde ellos te presentan el libro de la ley, el rollo de la ley, y Cristo va a leer. Dice ahí en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, a Nazaret, donde él se había criado, no fue a Jerusalén. Y en el día de reposo, él entró en la sinagoga, el lugar de ellos reunirse, conforme a su costumbre. Y él se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, él halló el lugar donde estaba escrito. Lo que estamos por leer es exactamente Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Pero él está leyendo aquí, estamos leyendo desde Lucas. Se los puse en diferentes letras, en sus programas. Dice ahí: el Espíritu del Señor, es lo que está leyendo Jesús.
el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Esto va a ser muy interesante, ya se los voy a explicar. Él para. Pero aquí donde Él para, no debió haber parado, porque el libro de Isaías no para ahí. Cristo, entonces, verso 20, dice que enrolló el libro, porque eran rollos, no era un libro que se abría así como libros, era un rollo, un pergamino que se llama. Y entonces Él enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y Él les comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto de nuevo es sumamente importante, porque en el día de la expiación, el Señor lo que está haciendo ahí con ellos es que les está diciendo: no solo esta escritura se ha cumplido, pero ahí Él omite. Él se queda corto de acabar lo que el libro de Isaías dice, porque Él no mencionó las últimas 4 o 6 palabras de Isaías 61:2. ¿Qué dicen esas palabras? Vean lo que Cristo no mencionó. En Isaías 61:2 dice: el Mesías vendrá a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero acaba diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. Y Cristo aún no iba a hablar del día de venganza, porque Cristo aún no había venido a cumplir esa segunda parte de esa profecía y de esa escritura. Él había venido a cumplir la primera. Él vino a traer libertad, Él vino a libertar a los oprimidos, Él vino a ver a que los ciegos que no pueden ver, Él vino a traer todas estas cosas, pero aún el día de venganza del Dios nuestro, aún esto no se cumple. Entonces, aquel tabernáculo allá en el desierto iba a ser un anuncio temprano de lo que Dios deseaba hacer en medio de nosotros. Porque en el desierto Dios les dijo: yo quiero habitar ahora en medio de ustedes. Háganme una tienda para que yo habite. Pero posteriormente el Señor dice: ahora ya yo no quiero tienda. Y por eso el Señor también habló y dijo: ese templo que tienen aquí en Jerusalén, del cual ustedes son tan orgullosos, donde también el Altísimo vivía, porque el Señor decidió también vivir en ese templo en Jerusalén. Ese templo fue destruido. Y hasta el día de hoy ha sido destruido. Hasta el día de hoy ese templo no existe, pero están muy pronto de reconstruirlo. Y preste atención en las noticias, porque en el mismo momento, ya están. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Pero la reconstrucción del tercer templo es importantísimo, porque el tercer templo va a ser reconstruido solo para que se cumplan las profecías, que es cuando Él va a regresar a castigar. Porque Él va a regresar a castigar no a nosotros, a las personas. Él va a regresar a castigar al que entra en ese tercer templo y se hace pasar como Dios. Y todo esto está siendo preparado el mundo. Pero el tabernáculo en el desierto, lo que nos anunciaba entonces es que Dios ya no solo quería habitar en un templo, en un edificio. Eso era solo un anuncio de que Dios ahora iba a habitar en medio nuestro. Y lo hizo en aquel tiempo de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Vea Filipenses. ¿Qué nos dice Filipenses en el Nuevo Testamento? Dice: Él, Jesús, era como Dios en todo sentido. Otras traducciones dicen que Él era Dios, pero dice: no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Jesús se quitó ese honor y Él aceptó hacerse como un siervo, como un esclavo, y Él aceptó nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, entonces se humilló a sí mismo. Él fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz.
Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres. Vea lo que dice el verso 10. Si nunca le ha puesto atención, préstele atención. Hay ahí una revelación de algo importante. Dice, para que se arrodillen ante Jesús. Todos. Está hablando de personas que se arrodillan. No son animales. Personas que se arrodillan. Todos los que están en el cielo, en la tierra. ¿Y qué? ¿Quién está debajo de la tierra que está vivo, que se puede arrodillar? Ahí se las dejo. ¿Quieres saber más de esto? Vengan los martes. Ahí está, en la Biblia. Hay algo debajo de la tierra que está vivo. Todos se van a arrodillar ante el Señor. Verso 11, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Entonces, ¿cómo hizo el Señor? Él se hizo un tabernáculo y habitó en medio de los humanos. La palabra original es, él se tabernaculizó. Uy, qué palabrota. Él se hizo humano para vivir en medio nuestro, Dios, para cumplir todos estos anuncios que nos dio. Posteriormente, vea qué importante, Él vivió en medio de nosotros. Cuando Cristo se va, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces ya después de eso yo voy a vivir dentro de ustedes. El tabernáculo ahora somos nosotros, el templo. Y Él decide hacerse tan chiquitito que quiere vivir dentro de este hombre sucio, feo, malo. Yo no soy sucio, no soy feo, no soy malo, pero sí soy sucio, soy feo y sí soy malo. Tengo la capacidad de ser horrible. Ustedes no, los felicito. Yo me conozco. Yo me conozco. Yo no quiero ser malo, y feo y sucio. Yo soy de Dios. Quiero ser de Él. Esto no significa que soy perfecto. No somos perfectos. Yo quiero que Él viva en mí. Y Él lo hace. Esto es lo que Él hizo. En Mateo 1:22 dice que todo esto pasó para que se cumpliera lo que la Biblia ya decía, la Escritura, lo que dijo por medio del profeta. ¿Qué dijo el profeta? La Virgen quedará embarazada. Este debe ser un profeta falso, porque ninguna virgen puede quedar embarazada sin que tenga esposo. Pero había una virgen y ya había sido profetizada desde Génesis 3:15 de que quedaría embarazada de Dios. Ya eso nos había dado el Señor, había dicho, ahí vendrá el momento, una virgen tendrá un hijo sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Ella es virgen sencillamente porque nunca tuvo relaciones sexuales con ningún hombre. De ella nació el Señor. Ella no es virgen por santa. ¿Okay? Es virgen porque Dios la escogió. La virgen va a quedar embarazada, va a tener un hijo. Y vea el nombre, qué interesante, porque este es un nombre también que no entendemos mucho por qué. En algunos lugares, no cantamos, algunos de ustedes han cantado el villancico, Noel, Noel, Noel. Estoy desafinado, ya me hicieron caritas así, está bien. Esto tiene que ver mucho con el nombre que va a revelar. Dice, su nombre será llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros, Dios aquí, en medio de todos nosotros los humanos. Pues Emmanuel, Dios con nosotros, definitivamente Él vino. Ahora es Dios en nosotros. ¡Qué belleza! El día de la expiación, el día del perdón que se anunció allá, para ellos, desdichadamente ellos siguen practicando este día, porque ellos no saben o no quieren creer de que el Mesías ya cumplió con el día del perdón total. Nuestro Mesías Jesús ya nos trajo la expiación completa. Él ya lo logró para nosotros. Así, entonces, a cabo, en Jesús se cumple lo siguiente. Él es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios
que tenía que ser ofrecido para el perdón de los pecados de todos nosotros. Él es el que limpió el altar con su propia sangre para poder ofrecerse a sí mismo. Él es el que intercedió a favor de todos los humanos que quieran creer ante el Padre después de haber resucitado. Y Él es el que venció a la muerte y venció al que tenía el poder sobre la muerte. Lo dice ahí en Hebreos 2:14. Dice: por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, entonces Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso. ¿Para qué? Y ahí está la respuesta: para anular por medio de su muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Anuló a quién? ¿Anuló a quién? Jesús. Fue Jesús, no nosotros. Jesús lo hizo ya. Y Él posteriormente también en Apocalipsis nos dice lo siguiente y nos lo revela, y esto es lo que nos debe de quedar ahora en nuestro corazón. Él dijo: yo soy el que vive, ahora estoy vivo, pero estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. ¿Quieres saber más de esto? Venga a los estudios, participen. Mis queridos hermanos, esto es lo que el día de la expiación fue: el día del perdón total. Ya nosotros hemos aprendido que Él ofreció a sí mismo para que de una vez y para siempre el sacrificio de Él fue perfecto por nosotros. No hay nada más que hacer para que Dios nos perdone. Nada más que hacer. Padre, doy gracias en el precioso nombre de Jesús por todos los anuncios que nos has dado desde el principio de la Biblia, que aquel tabernáculo lo que significaba era que vendría el momento en el que el Señor viviría en medio nuestro. Tú nacerías de esa vida, pero posteriormente también vendría el momento en el que tú, como Espíritu Santo, querías vivir dentro de nosotros. Querías vivir dentro de los creyentes, de la iglesia, de los que te pertenecen. Doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo por lo que nos enseñas y lo que nos muestras. Desde tanta anticipación, tu plan es perfecto. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Sí, amén.